Amigos, continuamos aquí, estamos frente a la Intendencia con Nelson Caula en medio de esta marcha. Pablo Silva, Olazábal, aquí estamos tranquilos, usted ya tiene también un par de invitados, vamos a tratar de acercarlos al micrófono. Bueno, esto sigue con la misma intensidad desde que arrancó, no para. Ahora da la sensación de que empiezan a intercalarse los distintos grupos, núcleos, organizaciones. Empezaron, claro, los carteles, ¿no? Que yo decía, ahora estamos viendo una cartelería, digamos, más terminada, que tiene que ver con los movimientos sociales, con las asociaciones, que fueron puestos más atrás, digamos. Lo que vimos en la primera cuadra larga, por llamarlo, quizás 2 cuadras, era la gente con esos carteles que yo hablaba, que eran muy caseros, muy precarios, pero ahora no, ahora están pasando de movimientos sociales y de sindicatos, de gremios estudiantiles, en fin, de muchos, ¿no? Así es como viene la mano. Bueno, tenemos a Iván Antunes en línea, a ver por dónde anda, Iván. Nos encontramos enfrente del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, en la esquina de Constituyente y 18 de julio. Deba aclararse a los oyentes que algunos temas de comunicación nos han impedido estar más próximamente, con mayor actividad al aire, porque el tema de la señal telefónica ante el movimiento de tanta gente ha sido todo un dilema aquí en la principal avenida. Les decíamos en el primer contacto que el tema de la igualdad de género es un tema que para nuestro país es un tema central y que además tiene obviamente los ribetes muy importantes en cuanto a los derechos humanos. Al respecto, justamente dialogamos con una de las directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Josefina Fla, quien nos brindaba su visión sobre el tema. Está hoy en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Desde ese lugar, ¿cómo visualiza lo que es este nuevo 8 de marzo? Hubo también un comunicado de la institución. El comunicado de la institución y al que me remito plenamente, apoyando lo que es esta palabra, este grito de reclamo de las mujeres en el día de hoy, y especialmente de implementación y de reclamo de cumplimiento de leyes, de presupuesto, demás. Yo digo hoy que es un día de reflexión, que es un día de memoria, que es un día de celebración, que es un día de compromiso y es un día de mucha emoción porque ver tantas generaciones, ver mucho más jóvenes y ver mayores, todos marchando, creo que esto conmueve y tiene que crear cambios. Ayer en uno de los programas escuchaba a alguien que decía nosotros tenemos mucha paciencia porque venimos caminando hace mucho y vemos jóvenes que tienen menos paciencia y reclaman cosas. Bueno, creo que todo suma, unos a un ritmo y otros a otro, porque venimos de una marcha de muchos tiempos. Hoy todos tenemos que renovar nuestras fuerzas para seguir aceptando este reclamo de igualdad, de igualdad de derechos, de no discriminación hacia la mujer, de reducción de brechas y de realmente de justicia. Yo veía una chica que me emocionó diciendo no nos maten más. Es muy fuerte ese reclamo. Vaya mensaje el de ir por la vida, lo más sagrado y lo que hoy lamentablemente en nuestro país afecta a muchas mujeres es el riesgo real de perder su vida, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito de su familia. Bueno, volvimos. A ver, acá, como dice Lelutier, se produjo un oscurecimiento. Exacto, Alguien pateó el enchufe que nos da energía. La verdad, nos quedamos a oscuras adentro del ómnibus. Sí, estamos recuperados ahora, pero durante un breve lapso esto fue una oscuridad, o un silencio, digamos. Nos quedamos sin electricidad, lisa y llanamente. Chau. Nelson Caula, te voy a leer un poema que dice así: una mujer sonríe a los discriminadores del amor, recorta y pega la flor que le arrancaron, puede mirar más lejos y mira,
Esto lo publicó Nancy Bassero en 1986, hace más de 30 años. Y bueno, eran otros tiempos, pero se aplica igual, ¿no? O sea, es vigente. Yo quiero darle la bienvenida aquí a nuestros invitados, sobre todo, me dicen que no, agradecerles a los amigos que están aquí, aguantándonos. Sí, que se arrimen un poquito. Y que se arrimen al micrófono, obviamente. Sí, ahora voy a presentarlos. Verónica Dauria, ella es docente, es escritora de literatura, docente de literatura inglesa. Lucía Del Bene, que también es poeta, y Marcos Ibarra, que es artista visual y poeta, escritor, que en el caso de estos dos últimos vienen por una editorial, pero en realidad vienen porque son conocidos de la casa, vienen de la editorial editorial La Coqueta, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? No sé quién quiere arrancar, quién quiere hablar primero. A ver, acá están haciendo como primero los hombres, Se ¿no? están haciendo los coquetos. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Ya que estamos en el 8M, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, Pablo. Acá estamos participando de este movimiento que, bueno, recién comentábamos con Marcos, que es impresionante la cantidad de gente, es emocionante por todo lo que implica y lo que convoca. Y además por la característica de juventud que tiene esta marcha, ¿no? Hay muchísima gente joven, chicos y chicas, y bueno, eso es realmente muy, muy emocionante. Sí, eso lo comentamos, que probablemente, no sé si hay en el Uruguay organizaciones que pudieran convocar a tanta juventud, a tanta gente joven, y dicho diría incluso a tanta gente directamente, sobre de esta manera que tiene que ver con una cuestión aluvional, ¿no? O sea, aquí no hay de una sola zona social o de una sola zona etaria, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, yo la verdad, viste que estoy totalmente impresionado. Está impresionado Marcos Ibarra, sí. Y emocionado, además, la verdad, viste que hace muchos años que no había una cosa igual, es muy estimulante, hay una energía impresionante, es impresionante la energía que desprende esta gente. Y reitero lo que dice Lucía, sobre todo el tema de los jóvenes, porque desde hace años siempre hay una suerte de preocupación, digo, por lo menos de mi parte, de una desconexión que probablemente podía haber habido con los jóvenes que no participaban, etcétera, y la verdad que hoy rebasa todo las expectativas, que yo tengo 60 años y es una alegría tremenda, ¿viste? Poder volver a vivir cosas que la vivimos en otra época. La verdad, viste que es increíble. Le voy a dar a Verónica, porque hoy me parece que es mejor que hablen ellas, decís vos. Claro, más bien, viste, bueno. Bueno, o también Verónica. Bueno, sí, también la impresión de emocionarse también, cuando estaban sobre todo gritando que somos las hijas de las brujas que no pudieron matar. Que no pudieron quemar. Claro, no pudieron quemar. Era muy fuerte, ¿no? Sí, y yo pienso que como que también la gente joven como que se convoca a cosas que realmente le tocan de cerca de repente. Son cosas que les resultan de primordial importancia, ¿no? Sin duda que esto lo podemos comentar, pero digo, aquellos que no están en la marcha o aquellos que no viven la marcha, es muy difícil comunicar esa energía de la que hablaba Marco, ¿no? Sí, lo hablábamos con Lucía, eso, que la verdad que hay que estar acá, ¿viste? Hay que venir. Y el tema hoy, mencionábamos con Caula, el tema de que uno de los temas centrales evidentemente es el femicidio. Y en el momento de los cánticos, viste, era un rugido eso. Sí, ¿no? otra cosa que podemos notar en esta gran marcha es que trasciende lo partidario, claro, digamos, totalmente, ¿no? Está mucho más, o sea, va más allá de los partidos políticos y convoca, es transversal totalmente, convoca la gente de todas las de los partidos que estén, digamos, luchando por otro tipo de consignas, ¿no? Que tienen que ver, bueno, más bien con el humanismo y bueno, contra el patriarcado, contra la opresión, ¿no? Trabajo, señora. Tiene un signo libertario más que político. Sí, yo hacía un poco hincapié en eso, ¿no? Me parece que el fenómeno aglutinante es la libertad, ¿no? Es decir, en parte, bueno, muchos de estos muchachos, de repente, no los más jóvenes, pero
han estado peleando por esto y han logrado, en Uruguay se ha logrado. La agenda de derechos está completa, me parece que no falta más nada. Bueno, siempre está en tensión, siempre está en tensión. Ahí se varía un poquito. A ver, porque a mí me parece que, por ejemplo, a nivel laboral, todavía siguen estando, como hay gremios, por ejemplo, como el de los maestros y todo. Eso es increíble, que a esta altura... claro. Y que son mayoritariamente mujeres, y que si uno se pone a pensar de repente con respecto a los logros que tuvo el Zunca, de repente que es un gremio que son mayoritariamente hombres, no es por... simplemente es una valoración, ¿no? Digo que, bueno, hay muchos trabajos donde se le exigen muchísimas cosas a una mujer y están subpagos y están en digo, la pobreza creo que tiene cara de mujer y de niño, ¿no? Eso es increíble porque se ha llegado bastante más lejos, digamos, con otras claro, con otros postulados, y que se viene reivindicando desde mucho antes de que aparecieran estas movidas, ¿no? En equiparar, en igualdad el hombre y la mujer. Esto que se mantenga es realmente paupérrimo, ¿no? Uno no lo comprende, además, en el marco de un país que tiene consejo de salario, por ejemplo, ¿no? Sí. Igual me quiero quedar con algo que habías comentado fuera del micrófono, Nelson, y que me parece interesante para compartir, que con respecto a esta transversalidad que hay de la multitud, de la gente que está aquí, y vos decías que este ambiente solo se podría comparar, vos lo decías, ¿no?, con el movimiento del no a la baja, o por ejemplo el último, esto fue en el 2009, la última movilización que hubo para hacer caer la ley de impunidad, ¿no? Que estuvo, digamos, con uno veía juventud, digamos, claro. Digo, acá tenemos claro cuáles son los temas que atrapan a los jóvenes, ¿no? Y que les interesan. Bueno, el del no a la baja, obvio, ¿no? Claro. En algún momento creo que en de la impunidad fue como otra generación que apareció ahí, ¿no? Sí. Aparte de las que, bueno, tuvieron que bancarse la claro. ley, ¿no? Todo, pero bueno, y acá está un poco ese espíritu y ese clima, ¿no? Sí, de acuerdo. Son los temas que hoy atrapan a los jóvenes, ¿no? Y de alguna forma también nos muestra algo que se ha dicho una y otra vez y que no es verdad, de que, digamos, las nuevas generaciones, los jóvenes que están que son nativos digitales y que viven en el mundo de las redes, eso es cierto, que aparecen como desconectados del mundo político. Bueno, aquí lo vemos como en algunos momentos se conectan y con mucha fuerza, ¿no? Sí, totalmente. Mucha energía. Mucha energía y, digamos, y con esta aparte, especie de festejo, ¿no? Con una espontaneidad también. Arrimate un poquito a mí. Hay un grado de espontaneidad también que no se nota de repente en otras organizaciones. De repente. Sí, pasa también por ese protagonismo, ¿no? Claro. Que pueden adquirir en este tipo de marchas y de actividades los jóvenes y las mujeres, porque lo que vos decías recién de la agenda de derechos, si bien es cierto que a nivel jurídico tal vez esté bastante equiparado, en lo que son las prácticas, ¿no? Laborales, institucionales, todavía hay grandes diferencias, ¿no? En los lugares que ocupa el hombre y la mujer, me parece, ¿no? Y no solamente a ese nivel, sino también a nivel simbólico, ¿no? Lo que se espera y lo que se ve, ¿no? De una mujer y de un hombre en una instancia laboral o empresarial o política incluso. Yo quiero leer otro poema de Nancy Bacello, si me dejan. Dice así: una mujer compra sus ajos, la cebolla, albahaca y uvas, perejil y duraznos, se olvida de las peras, vuelve y carga. ¿No? Sí, 1986, Nancy Bacello, y muy interesante recordar a Nancy, que fue la gestora de la Feria del Libro de Grabados, ¿no? De 60 y 70, que fue un bastión de la resistencia con cara de mujer y bueno, y productora de tanta cultura durante esos años tan difíciles. Sí, digo, y 70 y yo diría 80 también, porque también todo eso continuó y hasta los 90. Si quieren leer otro, aquellos lugares, ¿no? Aquella casona que se tiró abajo. En Rivera y Soca, en Rivera y Boulevard. Rivera y Boulevard. Era un ámbito ahí, ahí nos cobijábamos todos. Digo, antes que leas, que este librito que estás leyendo, todos los poemas inician con una mujer. Exacto. En este que iba a leer cambia un poco, dice: esa mujer sale de un hospital cualquiera, envuelve su corazón en un pañuelo, la razón del dolor va caminando,
pero nunca lloró como debiera. Y bueno. Está buenísimo. Impresionante ese Bacero, ¿no? Es algo que está bueno recordarlo y que aparte me llegó hoy por casualidad, digamos, le agradezco en realidad a Alvesia Pérez, que fue la que me dijo, tenés que leerlo esto en la radio, porque realmente es un libro que fue reeditado por fortuna en el 2000, pero ya estamos en el 2019. Bueno, cuéntenme, también estamos hablando de cómo la ven desde el punto de vista de sus tareas habituales. Todo el tema de la... Mirá que pregunta le voy a hacer, el tema de la mujer... De la editorial, de la poesía, de la literatura inglesa, Verónica, ¿cómo ve el tema de la mujer? Bueno, no sé, me parece Acérquese al micrófono. Hoy un amigo me mandó en WhatsApp, Pablo mandó, en vez de decir el Día de la Mujer o en vez de decir alguna cliché, mandó la foto de Virginia Woolf. Claro. Entonces, bueno, claro. Sí, lo saludamos, ¿no? Y bueno, y creo que fue una pionera, digo, en todo sentido, ¿no? Como ella comenzó a leer a todas las escritoras mujeres y como que decía que tenía que haber como un vínculo entre las generaciones para crear más literatura. Sí. No, ella incluso decía que todo el trabajo de una generación estaba preparando el de la próxima. Claro. ¿No? Decía que nuestra generación no lo va a lograr a nivel de trabajo literario, pero de las mujeres también, pero se está preparando para la próxima y tenía esa visión panorámica que es muy difícil de tener ahora, ¿no? Con es interesante lo que decían, hablando de los millennials, ¿no? Que a veces hay como uno piensa que son ahistóricos, que no tienen o sea, y precisamente esto los vincula a la historia, porque la historia está hecha de luchas de mujeres, muchas de las cuales, por ejemplo, a nivel, yo no sé ahora, pero a nivel de secundaria no hay historia de los movimientos sociales feministas o algo, digo, que se vea como una materia, digo. No hay todavía. Digo, en cursos que he hecho en facultad realmente nos desayunábamos de cosas que tendrían que ser conocidas por todos. Sí, y bueno, recordando lo que vos decías de Virginia Woolf, que fue una excelente ensayista, que no se conoce tanto su parte de ensayista, ¿no? Y bueno, recordando también aquel ensayo que ella escribió que se llama Un cuarto propio. Un cuarto propio, donde reivindica justamente el espacio de la mujer también como un espacio simbólico para poder escribir, ¿no? Un espacio más allá de lo doméstico, digamos, donde pueda desarrollar otras tareas, ¿no? Sí, un cuarto propio se llamó el del ensayo, pero de alguna forma diciendo que uno es escritor o escritora cuando tiene un cuarto para poder por fuera, digamos, de lo... y eso es una mirada, si se me permite, muy femenina en cuanto a ir al detalle que importa, a lo práctico, ¿no? Estamos hablando de tener un espacio y un tiempo, ¿no? Bueno, esto va bajando. Yo quiero comentar el de la marcha porque cae la noche, digamos, realmente se ha retirado, hace frío, pero realmente está muy lleno de gente, ¿no? Cada vez más, ¿no? Cuando se llegue a la meta todavía va a seguir saliendo gente de acá, ¿no? Como pasó en los años anteriores. Es impresionante. Es todo el trayecto completo, ¿no? Tal cual. Si me permite, puedo leer otro. ¿Cómo no? Dice, una mujer escucha atentamente los argumentos de la sinrazón, escampa un duro amanecer, tiene cansancio de explicar lo que no tiene explicación y da vuelta a la página. Todos los finales son impresionantes. Sí. Unos remates contundentes. Así. Bueno, y quizá no tiene nada que ver, pero falta muy poquito para que a Aida Vitale le den el premio Cervantes, va a ser en marzo, y no solamente es un honor, digamos, es un avance para toda la literatura uruguaya, lo que es en el campo internacional, sino reivindica, digamos, algo que es característico de Uruguay y que no hay que cansarse de repetirlo, que es una larga tradición de poetas mujeres. Es impresionante, todos se sorprenden en Argentina, dicen, che, ¿ustedes cómo hacen? Y todos tienen nombres también particulares, ¿no? Ida, Ideas, Circe, muy convincente. a ver, de Marosa, que, María Eugenia Baferreira, Delmira. Fue un comentario, un artículo de
de Roberto Echevarren, que adjudicaba esta preeminencia de las poetas a el hecho de que el divorcio fue establecido por el Pepe Valle, ¿no? Por y Ordóñez en 1920, o sea, uno de los primeros en América Latina, no sé si hasta el primero. Sí, por sola voluntad de la mujer también. Sí, y o sea, siempre el Uruguay se destacó por que la mujer tuvo una libertad mayor que de repente en otros países de América Latina, ¿no? Me refiero. Sí. Y hay que decir que en el divorcio... Un Pepe Valle que inventó aquel personaje cuyo nombre no recuerdo, desde las páginas del Día editorial, donde hablaba como una mujer. ¿No? Bueno, una cosa... Claro. Eso lo hacían en el siglo XVIII en Inglaterra, lo hacían varios escritores escribiendo bajo nombre de mujer. Realmente estaban a favor de la educación de la mujer, y escribían con nombre de mujer. Feministas. Claro. Sí, eso es feminismo. Claro, eso es feminismo, claro. y tiene que ver, y es feminismo y tiene que ver con algo que a veces se olvida de por qué en Uruguay, en el trámite parlamentario, porque se planteó que iba a haber divorcio en Uruguay por primera vez, en uno de los primeros países de América, como dice Lucía del Bene, pero ¿por qué se puso por sola voluntad de la mujer y no sola voluntad del hombre? Porque ahí metió su criterio, su planteo, Carlos Vaz Ferreira, que dijo que situaciones desiguales no se pueden dar soluciones iguales, porque se aumenta la desigualdad. A situaciones desiguales hay que dar una solución desigual. Y entonces se le dio el derecho, que se le quitó al hombre en ese caso, del divorcio por sola voluntad de la mujer. Esto es interesante porque habla de un Uruguay donde los parlamentarios, al hacer las leyes, le hacían caso a los filósofos, le hacían caso a filósofos, a pensadores que... Bueno, pero era muy común, por lo menos hasta los años 70, hasta antes del golpe de Estado era muy común. Cuanto parlamentario del intelectual, ¿no? La importancia de la figura del pensador, sí. Cuanto parlamentario había, recurría, sabía a quién acudir para nutrirse, para informarse, ¿no? Aparte de que hasta esa época estaban muy pautados por la generación del 45, ¿no? Eran políticos que se enraban perfectamente con la generación. Y antes incluso, antes, digamos, muchos eran pensadores, pero a la vez eran parlamentarios, digamos. Estaba pensando, no me acuerdo, no tengo ni idea, lo del sufragio femenino, ¿no? Fue posterior a esto. Fue 1938, que Uruguay es uno de los primeros, pero no es el primero, y lo que refleja, es algo que hace poco estaba comentando, es que cuando hablamos de democracia parlamentaria con voto universal, nos creemos que viene de hace mucho y no tiene ni 70, 80 años. Pero porque todo empezó en 1938 por el voto para la mujer y en otros países en los años 40 y 50. Bueno, aquí habría que recordar el rol de las Luisi, ¿no? Las hermanas Luisi. También bastante olvidado, invisibilizado, ¿no? Que tuvieron que hablar con los sobrinos y con Inés Trabales. Inés Trabales, que realmente el rol que jugaron fue primordial, ¿no? Sí. Ayer se estaba anunciando que iba a haber una edición de Clotilde Luisi de una obra de teatro que bueno, se va a editar ahora. Me hacen una seña, vamos a hacer una pausa si les parece, después de la pausa continuamos aquí, estamos frente a la explanada municipal. No pasa y pasa. Sigue. Bueno, y sigue la radio también. Después de la pausa continuamos aquí en la Radio Uruguay. Bueno, retornamos, aquí estamos, bueno, frente por frente a la Intendencia de Montevideo. El reloj que marca las horas allí a la entrada de la Intendencia dice que son las 19:37, estamos un poco en el tramo final de esta transmisión especial que arrancó con los compañeros de los distintos programas, más o menos que coincidían en los horarios, tanto en la Radio Uruguay como emisora del Sur, desde las 14 horas, más o menos hasta ahora. La marcha sigue a paso firme. Sigue. Parece mentira que arranque apenas a 2 cuadras de acá, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Van saliendo de todas partes. Y no sé dónde está Gustavo Guisulfo, pero nos quiere contar algo. Ahí va. Creo, ¿no? A ver, Gustavo Guisulfo. Bueno,
Bueno, que mande un comprendido y con todo gusto reenganchamos con él. Dale. Bueno, estamos conversando. Yo les voy a leer otro poema de Nancy Basselo hoy. Vamos a leer uno que dice: una mujer argumenta, se argumenta, todas las horas, de todos los días, como en un confesionario reservado, a la heroica rendición de su paciencia, arma el rompecabezas de la historia, sin ninguna protesta, y espera. Una vez más Nancy Basselo, y el libro se llama Los símbolos precisos. Estamos con Verónica Dauria, con Lucía Del Bene y con Marcos Ibarra conversando en el, no voy a decir en el fragor de la marcha, porque por un lado estamos adentro del ómnibus de Radiodifusión Nacional del Uruguay, y por otro lado hace calor, y afuera no sé si hay mucho fragor porque hace frío, digamos, ¿no? La energía de acérquese el micrófono de Dauria. El calor de la lucha. Ya vamos, pero bueno, me avisan que está en línea Gustavo Guisulfo. A ver, Gustavo, si podemos comunicarnos contigo. A ver, Nelson, si me escuchan. Muy bien, muy bien. Bien, están complicadas las comunicaciones, sí, sobre todo por la enorme cantidad de gente. Que les cuento, la punta de la marcha acaba de llegar a la Universidad de la República, y tengo entendido que todavía hay gente saliendo de Plaza Libertad, lo que da una idea bastante acabada de lo que son las dimensiones que ustedes hacían referencia hace un rato, de lo que es lo multitudinario de esta movilización. Una movilización que cabe destacar especialmente que ha transcurrido de una forma por demás pacífica. Les cuento a manera de ejemplo. Los medios de prensa nos convocamos hace un rato frente a la iglesia del Cordón, donde ustedes recordarán, lamentablemente, el año pasado se habían producido incidentes violentos de algunos grupos de feministas que habían atentado directamente contra el edificio. Por esta razón se tomaron las precauciones en esta ocasión, vallándose todo el edificio e incluso apostándose a 6 efectivos de las fuerzas de choque. Entre paréntesis, 4 hombres y 2 mujeres. La marcha pasó por ahí, por supuesto que se oyeron cánticos contra la Iglesia Católica, como es habitual, de algunos sectores de esta movilización, pero no pasó a mayores, no pasó nada más que eso, simplemente unos cánticos se volanteó la demanda, la marcha siguió su camino. Se vivió un momento de verdadera fiesta en la Plaza de los Bomberos hace algunos minutos, donde una enorme cuerda de tambores tocados por todas mujeres estaban esperando justamente la punta de la marcha, y tuvieron un momento, como ustedes decían hoy, de verdadera fiesta en esta conmemoración. Ahora, en total tranquilidad, la marcha, por más que los cánticos por momentos suben y bajan el volumen, hay momentos que el sonido es estremecedor y no se escucha ni lo que se habla, pero en este momento particularmente se ha callado un poquito el ruido de las consignas, y se está llegando a la explanada de la universidad, donde, como decíamos, se va a estar leyendo una proclama alusiva a la fecha y a los reclamos. Hace unos minutos tuvimos oportunidad de hablar con una de las personalidades que también se han hecho presentes aquí en esta movilización, que es el intendente Daniel Martínez. En algunos momentos estaremos compartiendo. Martínez, en este sentido, recordaba que no es la primera vez que participa, que apoya profundamente lo que él calificó como la mayor discriminación que se ha extendido a lo largo de toda la historia, que es justamente la de los hombres hacia las mujeres, y por esta razón está apoyando esta movilización, y también hizo referencia a las políticas de género que se han llevado a cabo desde el gobierno municipal. Ahora, ya les digo, estamos llegando a la explanada de la universidad, mientras todavía hay gente saliendo de la Plaza Cagancha para venir a escuchar esta consigna, que vale destacar que va a estar siendo como el año pasado, leyéndose por sectores, por los cuales vamos a tener dificultades para grabarlos, pero de todas maneras vamos a intentar justamente conseguir el texto de la marcha para poder emitirlo a través de nuestra sección. Muy bien, te agradecemos mucho, Gustavo, destacar lo que decías al principio y un poco al final. Ya quienes encabezaban la marcha llegaron a la explanada de la universidad, y efectivamente, como bien suponías, acá
frente al ómnibus y a escasas cuadras desde donde partió esta marcha, que es la Plaza Libertad, sigue un contingente de gente pasando en forma imparable, como prácticamente cuando arrancó. Así que, bueno, está ese dato. Continúa, la gente que estaba al principio llegó. Ininterrumpidamente, y realmente no sé cuánto, si va a igualar la del año pasado o si va a superarlo. Yo ya me atrevo a decir que de alguna forma esta movilización va a marcar un poco lo que va a ser el eje del año, ¿no? Digamos, aquí el sistema político, las elecciones, en fin, esto va a ser que es una señal. Y cuando hablamos de la agenda de derechos, no está de más decirlo, porque vos, Nelson, comentabas aquí a nuestros invitados de que se ha avanzado mucho en la agenda de derechos. No está de más, como está en este momento del mundo, plantear algo que creo que también está en el aire, de que así como la agenda de derechos avanza, puede retroceder también, ¿no? Bueno, hay una de las consignas de la convocatoria a esta marcha es contra el avance del fascismo, claro, ¿no? Y yo marcaba hoy más temprano que efectivamente es así. El fascismo es arrasador, bueno, ya sabemos cuáles son sus enemigos a lo largo de la historia, ¿no? Aquí ataca primero, bueno, claro, comunismo, socialismo, anarquismo, masonería, qué sé yo, ¿no? Esos son sus grandes enemigos de siempre, a los que esta vuelta, y teniendo en cuenta nuestro vecino Brasil nomás, a todo eso le agrega todos estos movimientos que están acá en la calle hoy, ¿no? Y que están muy patentes y muy presentes en Brasil, como parte de sus prioridades a combatir, claro, y exterminar de la faz de la tierra, ¿no? Porque, digamos, todos estos avances o estas movilizaciones, esta energía también genera su contraenergía, sus reacciones, ¿no? Hay reacciones a esto en todas las partes del mundo, y yo diría algo del fascismo o el prefascismo, si de algo se alimenta es de el miedo, del resentimiento, y finalmente también de fomentar el odio, ¿no? Entonces, por eso se producen estas como vaivenes, ¿no? O reacciones frente a estos avances en la agenda de derechos. No, digo porque uno siempre tiene un poco la idea de que esto avanza como el divorcio y no puede ir hacia atrás, y parece que sí, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, por ejemplo, pensando en esto, ¿no? Como un movimiento dialéctico también, ¿no? Como que toda todo movimiento genera también su antimovimiento, claro, ¿no? Y creo que los femicidios los podemos leer en esa clave también, ¿no? Es decir, el intento de la mujer por de repente liberarse de una situación opresiva lleva a la matanza, ¿no? Eso es como, bueno, justamente tiene que ver con también con ese contramovimiento que es la libertad, ¿no? Y no concebir al otro como si fuera una cosa a la que hay que poseer y hay que dominar. Sí, siempre en el fondo de todo, y cuando Nelson hablaba también de los movimientos reaccionarios, siempre está la tolerancia, el respeto o la negación del otro, ¿no? Siempre, ¿no? Parece como que la no aceptación del otro, distinto, de la alteridad. No, y es interesante porque el término patriarcado creo que fue acuñado por feministas norteamericanas, me parece. Y irónicamente hoy, están bajo el Trump, que es una forma de... Sí, simbólicamente, ¿no? En el Poder Ejecutivo. No me pongo a definirlo a nivel, no soy politóloga, pero pero es, la negación de todo lo que propone el feminismo, ¿no? No, y aparte puede leerse fácilmente lo de Trump como una reacción a todo el avance que hubo con Barack Obama, precisamente en la agenda de derechos en Estados Unidos. ¿No? Todo esto, lo que decía el propio Bolsonaro, ¿no? Hablaba de la ideología de género, ¿no? Esa ideología de género, digamos, y bueno, eso cuando avanza hay una mayoría o una minoría silenciosa que muchas veces parece que no opina, pero también existen. Bueno, y aparecen quienes los quieren representar y expresar, claro, ¿no? Acá en Uruguay ya hay unos 3, 4, 5 precandidatos, 4 a 5, que elogian la aparición de un tipo como Bolsonaro, y algunos repiten parte de su programa, ya lo están lanzando, ¿no? Hay alguien que dijo que, bueno, de ser presidenta va a prohibir el aborto legal, ¿no? Ya, entonces, están acá.
Che, vos sabés que una cosa que vos señalabas hoy de que esto es movimiento internacional, ¿no? Sí. Creo que es bien interesante porque, bueno, hoy lo del voto, todo era un poco lo local. Y, en cambio hoy, este mismo día, es en todo el mundo. Exacto, están habiendo movilizaciones. Yo en este sentido, viste, tengo mis predilecciones personales, viste, en materia de pensamiento. Una mujer muy controvertida de pronto, no lo sé, creo que justamente por eso tal vez la valore, que es una mujer hombre en realidad, ¿no? Beatriz Preciado, que en lo personal, digo, no sé si la han escuchado, la recomiendo altamente, en YouTube están todas sus conferencias. Ella ha estado recorriendo América Latina. Yo ayer escuché una conferencia, está editada y entonces son unos 46 minutos que dio en Colombia. Y entre paréntesis digo, me llama la atención que no ha venido a Uruguay, ¿no? Argentina estuvo. Estuvo en Argentina. Bien. Lo cierto es que son estas personas, ella, Despentes y hay otras, tienen un proyecto revolucionario, diríamos, ¿no? O sea, hacen un análisis de esta situación en el marco de todos los otros dramas sociales, el de la pobreza, el negro, los oprimidos en general por el patriarcado, además de unos análisis interesantes de que en realidad el hombre blanco del norte burgués es casi que una entelequia, no ya una minoría, es decir, las famosas minorías en realidad suman casi la totalidad. Un poco el proyecto de ellas apunta a reunir a esas, es el objetivo, ¿no? Y lo interesante, para terminar, es que en realidad el punto de vista en particular de Beatriz Preciado es desde los queer. Es decir, es feminista, por supuesto, pero va bastante más adelante. Es decir, me vino a la mente porque estábamos con esto de la marcha y la efervescencia de la marcha, todo. Y también ha pasado que las marchas del silencio, que son muy multitudinarias, y que tienen también esa carga energética, sin embargo han sido ignoradas no lograron el objetivo principal, ¿no? Es decir, la ley de impunidad quedó, y de alguna manera los torturadores, los asesinos y los déspotas fueron incluso hasta protegidos, diría yo, y hubo palabras por parte de Mujica, ¿no? De pobres viejos y todo lo demás, y siguen cobrando sus beneficios y pensiones, y a mí la verdad que me parece que es una señal que hay que tomarla muy en cuenta de cómo es posible que las marchas del silencio hayan sido ignoradas, sobre todo porque estamos hablando lamentablemente de un sector que estaba en el gobierno estos últimos 15 años, que tenía una responsabilidad hasta ética y moral al respecto, y que no quiero decir, esta marcha es importante en la medida que genere una marcha social y política que se comprometa a cumplir un poco con los objetivos que se plantean, porque una vez que uno empieza a hacer el detalle de qué es el patriarcado, vemos que es una tarea titánica, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabes? Hay un debe también, relacionándolo contigo, un debe importante de la justicia, ¿no? Del poder judicial, 100%. ¿No? Sí. Claro, es un poder independiente, sí, ¿no? Sí, ahí hay una gran responsabilidad. Y bueno, es un tema mucho más complejo. Por favor. Pero, me avisan que está Iván Antúnez en línea y que nos puede contar algo de lo que está ocurriendo. Vamos, Iván. Iván. Bueno, hemos tenido dificultades, tanto Iván como
como Gustavo nos alertaban eso precisamente. Sí, ¿no? sí, porque ¿sabes lo que pasa también? Que no lo comentamos, pero que al haber tanta gente, cae la señal de Wi-Fi y cae la señal, digamos, se consume mucho porque la gente, recordemos, estas nuevas movilizaciones, estas nuevas energías, como estamos mencionando, parte de una participación con las redes sociales. Aquí hay mucha gente sacándose selfies, mandando a Instagram, en Twitter, en Facebook, y entonces eso baja. Y a nosotros nos han avisado ya 2 veces que están para hablar y de repente no aparecen, precisamente por esto, ¿no? El año pasado recuerdo que estaba justo a esta hora y tenía que leerse la proclama, y de hecho cuando empezó a leerse la proclama, que fue cerca de las 8 como ahora, se cortó la comunicación varias veces. Al final lo que se hizo fue grabar la proclama y luego pasarla, porque se cortaba la comunicación telefónica, me refiero, ya no los WhatsApp. El año pasado me pasó que cuando me fui de esto, cayeron como 25 WhatsApp después, ¿no? Porque sí, hay una cuestión tecnológica, ¿no? Hay mucha concentración, hay mucho uso de Internet, porque tiene que ver con este nuevo milenio en el que estábamos los nativos digitales, y no se puede diferenciar, y eso es algo que no hay que caer, y caemos a veces, en contraponer lo presencial, esta marcha gigantesca, con lo virtual y las redes sociales, porque para la inmensa mayoría de estos jóvenes son una sola cosa, ¿no? Ellos están haciéndolo al mismo tiempo que están aquí, digamos, militando, están reproduciéndolo como una forma también de hablar o del tema o de moverlo en las redes sociales. Bueno, esto sigue avanzando. Esto no para, ¿eh? Sigue como cuando arrancó. Sigue tal cual como arrancó. Yo creo que nos quedamos con que este tipo de manifestaciones hablan de cambios sociales muy fuertes que se están produciendo en este momento, ¿no? Y hay que estar atentos, los jóvenes son receptores, y capaces de transmitir estas variaciones. Siempre fue así, ¿no? Los jóvenes como grandes agentes de los cambios está bueno pensar para el futuro, ¿no? Que nos podemos llevar de lo mejor, ¿no? Para ser más libres, para ser más felices, hombres y mujeres en las relaciones, ¿no? De acuerdo. Permitir eso, ¿no? Esos cambios, el cambio, lo que está por venir, como decía Beatriz Preciado, el pueblo que todavía falta. De acuerdo, hay que plantearlo todo desde un punto de vista de sociedad humana, ¿no? De género humano, del ser humano. Simplemente decirles, amigos, que Verónica Dauria, Lucía Del Bene y Marcos Ibarra, gracias por estar con nosotros. Tremendo panel se armó acá. Y vamos arriba. Vamos nosotros con la transmisión acá. Sí. Muy bien, la verdad. Bueno, buenos aportes. A ustedes dos, Pablo y Nelson, gracias, y gracias además por esto de la Guardia Gremial, me parece un gesto, porque bien podían haber dicho, bueno, pasamos música, no vamos. Lo que pasa es que después las chiquilinas nos maltratan. Y bueno. Bueno, estamos con Pablo García, que también está acá como Pablito, un fenómeno. Pablo García, un grande que estuvo toda la tarde laburando a full, ¿no? Sí, y sufrió como nosotros el apagón, que por suerte ya pasó. Entre los que estuvieron en la fase de producción, un abrazo enorme para Jorge Migliónico, que ha estado sosteniendo desde estudios, todo lo que tiene que ver con los enlaces, los que salieron bien, los que salieron más o menos, pero bueno, ahí estuvo trabajando fuertemente Jorge Migliónico, un abrazo fuerte para él. Bueno, amigos, se termina la transmisión, la marcha continúa y nosotros, los saludamos y quedamos hasta la próxima, ¿no? Bueno, vamos redondeando por acá, el resto se canaliza ya a través de los informativos de Radio Uruguay, básicamente, así que por ahí continúa la información. Muy bien. Se detiene brevemente en este momento, quizás se haya llegado al tope, pero no. Sí, porque atrás viene el ómnibus. Bueno. Las cooperativas. Simplemente decirles que se terminó y vamos a estudio, ¿te parece? Gracias.